La leyenda de Espartaco, el gladiador que desafió Roma. Imagina por un momento el vasto imperio de Roma en su apogeo, lleno de poder, riqueza y orgullo. Nadie osa desafiarlo, nadie se atreve a cuestionarlo. Pero en la oscuridad de una prisión, lejos de la grandiosidad de la ciudad imperial, un hombre con un fuego inextinguible en sus entrañas forjaría su destino. Este hombre es Espartaco, un gladiador cuya existencia cambió para siempre la historia de Roma, y con ello el concepto mismo de lucha por la libertad. Pero ¿quién era realmente Espartaco? ¿Qué lo hizo tan diferente de los otros hombres que también sufrieron bajo el yugo romano? ¿Por qué su nombre resuena aún en nuestros días? Espartaco no fue solo un guerrero, ni un esclavo más. Fue un líder, un hombre capaz de ver más allá de su propia vida, capaz de transformar la opresión en una revolución. Hoy vamos a descubrir cómo un hombre que comenzó como esclavo terminó enfrentándose al mismísimo Imperio Romano, y cómo su lucha resuena a través de los siglos. Antes de sumergirnos en una de las historias más impactantes de la antigua Roma, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Solo así podrás acompañarnos en más relatos sobre los grandes héroes, las rebeliones que cambiaron el mundo y las lecciones que podemos aprender del pasado. Si estás listo para descubrir cómo un hombre cambió el destino de un imperio, quédate con nosotros hasta el final. Te garantizo que esta historia te hará ver la historia de Roma de una manera completamente diferente. El inicio de todo, Espartaco nació en Tracia, en una región que hoy forma parte de los territorios de Bulgaria, Grecia y Turquía. Desde muy joven, fue testigo de las injusticias que acechaban su tierra natal. No era un hombre común, sino un guerrero, uno de los miles que, a pesar de vivir en un mundo lleno de violencia y pobreza, aún soñaban con algo más grande que la simple supervivencia. Sin embargo, fue en el campo de batalla, bajo el estandarte del Imperio Romano, donde Espartaco encontró su destino. Se alistó como legionario, un guerrero que luchaba no por ideales, sino por supervivencia. Fue ahí, en las filas de Roma, donde Espartaco aprendió lo que significa ser parte de una máquina imparable, pero también lo que es perder tu humanidad en medio de esa máquina. Fue durante su tiempo como soldado romano cuando comenzó a entender el verdadero poder de Roma y sus terribles métodos para controlar a los pueblos que conquistaba. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre se da cuenta de que no tiene más nada que perder? Espartaco no solo decidió dejar Roma, decidió luchar contra ella. Se deserció y como castigo fue capturado, encadenado y finalmente vendido como esclavo. El mismo imperio que lo había formado para ser un guerrero, ahora lo veía como una simple mercancía, un objeto sin voluntad propia, reducido a la servidumbre. La escuela de gladiadores. Su destino como esclavo lo llevó a una escuela de gladiadores en Capua, una de las ciudades más conocidas de la antigua Italia. Fue en la escuela de gladiadores en Capua, donde Espartaco empezó a transformar su destino, entrenando no solo para sobrevivir, sino para luchar por su libertad. Allí, en la oscuridad de las celdas, junto a otros hombres encadenados, se formó la chispa de lo que sería una de las rebeliones más grandes y temibles en la historia de Roma. No era la arena ni los vítores del público lo que Espartaco deseaba. El hambre de libertad era lo que lo impulsaba a entrenar, a luchar, a prepararse para algo más grande que la lucha por la supervivencia. Los gladiadores, entrenados para combatir, no solo eran esclavos, eran hombres cuyo valor se medía en su destreza en la arena, en su capacidad para enfrentar el peligro y sobrevivir. Espartaco, sin embargo, no luchaba para morir por el placer de otros. Luchaba por su libertad, por el derecho a vivir en sus propios términos. La rebelión, la historia de Espartaco, no se reduce a una simple fuga. Fue mucho más que si Espartaco y otros gladiadores escaparon de la escuela de Capua, desatando una rebelión que cambiaría la historia de Roma. Pero ¿cómo un pequeño grupo de esclavos y gladiadores pudo desafiar a un imperio entero? La respuesta está en el corazón de Espartaco. Su voluntad inquebrantable, su capacidad de liderazgo y su conocimiento del enemigo.
No eran solo hombres armados, eran hombres con una causa. La fuga no fue el final, sino el comienzo de una guerra abierta contra Roma. Durante su huida, Espartaco y sus hombres tomaron un camino largo y peligroso, pero no lo hicieron en vano. En sus primeras victorias, lograron tomar armas, caballos y provisiones de las tropas romanas que los perseguían, mientras crecía el número de aquellos que se unían a su causa. Al principio, los campesinos, los obreros y otros esclavos que huían de la opresión se sumaron a la rebelión. Con cada victoria, la fuerza de Espartaco se hacía más poderosa. El número de seguidores de Espartaco creció rápidamente. En poco tiempo, los 74 gladiadores que habían escapado se convirtieron en un ejército. Entre ellos, no solo había gladiadores, sino también guerreros, campesinos, exsoldados romanos y hombres de distintas regiones del imperio que, hartos de la opresión, se unieron a la lucha. Roma, al principio, no vio la magnitud de lo que estaba sucediendo, creyendo que era solo un pequeño brote de insurrección que pronto sería aplastado. Roma se equivocó. Espartaco, con su destreza y astucia, derrotó a los romanos una y otra vez, utilizando tácticas guerrilleras que hacían imposible capturarlo. Mientras Roma enviaba legiones completas para acabar con él, Espartaco y su ejército se movían rápidamente, golpeando donde menos se esperaba, desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. La insubordinación romana, con cada victoria, la leyenda de Espartaco se extendió más allá de Italia. Su ejército no solo estaba compuesto por hombres que luchaban por la libertad, sino por aquellos que creían que el sueño de la justicia no era solo una utopía. Pero como cualquier gran rebelión, el precio de la libertad siempre es alto. Roma no se quedaría de brazos cruzados ante esta amenaza. En el Senado, las noticias de los triunfos de Espartaco causaron alarma. El imperio comenzó a temer, y con razón. La amenaza ya no era solo de unos pocos esclavos, era un ejército real, armado y entrenado, que había logrado humillar a las mejores tropas de Roma. Pero la arrogancia romana no les permitió ver lo que estaba sucediendo. Pensaron que Espartaco era solo una amenaza momentánea, y subestimaron la magnitud de su rebelión. Roma cometió un error grave, porque, al igual que en muchas grandes historias de rebelión, no era el número de hombres lo que determinaba el resultado, sino la determinación, la unidad y la visión de un líder. Espartaco tenía una misión clara: no solo luchar, sino ganar; no solo escapar, sino conquistar. Y la historia de su lucha se estaba escribiendo con cada batalla ganada. El desafío final, lo que siguió, fue una guerra imparable, un enfrentamiento entre la opresión y el deseo irrefrenable de libertad. Espartaco, con sus hombres, continuó demostrando que las fuerzas de Roma, aunque poderosas, no eran invencibles. Pero el tiempo y la estrategia eran sus enemigos más grandes. A pesar de las victorias, Espartaco sabía que sus fuerzas no podrían mantenerse mucho más tiempo frente al poder militar de Roma. Era un hombre contra un imperio. Roma ya no era un imperio distante, una estructura opresiva que estaba tan lejos de los sueños de libertad de Espartaco. Ahora Roma era su enemigo inmediato, su objetivo final, el imperio que había logrado forjar una máquina de guerra invencible. O al menos eso pensaban ellos. Espartaco, como un estratega con una visión clara, sabía que para derrotar a Roma no podía enfrentarse a ella directamente en campo abierto. Sus hombres, aunque numerosos, eran inexpertos y carecían de las formaciones, la disciplina y el entrenamiento de las legiones romanas. Lo que tenía Espartaco era algo más poderoso: la movilidad, la astucia y el coraje. Sabía que su ejército no podría hacer frente a las legiones de Roma en una batalla convencional, así que se valió de una táctica guerrillera: atacar y desaparecer. En lugar de lanzarse a un enfrentamiento directo, Espartaco optaba por sorprender a sus enemigos. Atacar en el momento justo, cuando las fuerzas romanas no lo esperaban, y luego desaparecer rápidamente en la vastedad del campo italiano. La naturaleza de su lucha no era solo física, también era psicológica.
El genio de Espartaco estaba en la forma en que manipulaba la guerra misma. Los romanos se encontraron con un enemigo que no podían rastrear, un enemigo que entendía sus propios puntos débiles y los explotaba sin misericordia. En cada victoria, el pequeño ejército rebelde adquiría más seguidores, esclavos, campesinos, hombres que alguna vez vivieron bajo el yugo de Roma, pero que ahora soñaban con la misma libertad que Espartaco había logrado despertar en sus corazones. El sueño de un mundo libre de opresión era algo más grande que cualquier victoria, y ellos luchaban no solo por sobrevivir, sino por un futuro donde la justicia fuera la regla y no la excepción. Pero mientras su ejército se expandía, Roma seguía siendo una máquina de guerra imparable, y Espartaco sabía que solo podía ganar un tiempo, no una victoria definitiva. En el horizonte se acercaba lo inevitable, la guerra total. Las legiones romanas, conocidas por su férrea disciplina y formidable fuerza, finalmente se verían obligadas a enfrentarse a Espartaco. ¿Podría el gladiador que había humillado a Roma tantas veces lograr su última gran victoria? A pesar de la unión que Espartaco había logrado forjar entre los hombres bajo su mando, empezaron a surgir tensiones. A medida que la rebelión crecía, surgieron diferencias entre los líderes, lo que llevó a desacuerdos sobre la dirección a seguir. La lealtad fue puesta a prueba. Algunos de los líderes rebeldes, como Crisus, comenzaron a cuestionar las decisiones de Espartaco, principalmente en cuanto a la estrategia a seguir. Mientras Espartaco soñaba con regresar a su tierra natal, a su Tracia, donde la libertad lo llamaba, Crisus y otros seguidores de la rebelión querían más. Querían una victoria total, una guerra que no se limitara a escapar de Roma, sino que desafiara directamente al imperio. Las tensiones llegaron a un punto crítico. La rebelión de Espartaco ya no era solo una lucha por la libertad, se había transformado en una lucha interna entre los que deseaban huir y aquellos que pensaban que podían destruir el poder de Roma para siempre. Esta discrepancia en los objetivos y las estrategias dividió a los rebeldes y el ejército de Espartaco se fraccionó. Mientras tanto, Roma no descansaba. En el Senado romano, los líderes no podían entender cómo un grupo de esclavos y gladiadores, los hombres que se suponía eran los más débiles, podían estar desafiando al imperio de esa manera. La noticia de las victorias de Espartaco se extendía, y el miedo se apoderaba de la capital. Los aristócratas, que se sentían amenazados, exigieron una acción decisiva. Roma no podía dejar que su poder fuera cuestionado por una rebelión de esclavos. El Senado envió legiones tras legiones, y aunque al principio las victorias de Espartaco fueron rápidas y contundentes, el precio de cada victoria comenzó a acumularse. Sus hombres ya no eran los mismos. La moral comenzó a decaer, y con ello la unidad que había sido la fuerza detrás de su éxito se empezó a resquebrajar. El golpe de gracia. Roma no iba a cometer el mismo error de subestimarlo de nuevo. Para esta nueva fase del conflicto, el Senado romano recurrió a un hombre que iba a cambiar el curso de la guerra. Marco Licinio Craso, un comandante experimentado y rico, fue designado para poner fin a la rebelión. Craso no solo era un militar experimentado, sino un hombre que entendía que Roma no podía permitirse perder frente a un gladiador. Craso reunió una impresionante fuerza de más de 60.000 hombres, bien entrenados y preparados para aplastar la rebelión. A esta fuerza de choque se sumó el cónsul Pompeyo, quien después de haber estado lejos de la lucha, decidió intervenir para asegurar la victoria definitiva. Espartaco, que había llevado a su ejército hasta las estribaciones de los Alpes, se encontraba atrapado en una encrucijada. A pesar de las tensiones internas, él sabía que su destino se decidiría en este último enfrentamiento. A pesar de sus victorias, la rebelión de Espartaco no podía continuar indefinidamente. La batalla final estaba a la vuelta de la esquina. La última batalla. En el año 71 a.C., Espartaco y sus hombres se encontraron cara a cara con las fuerzas romanas en una batalla decisiva. Sabía que aunque su ejército era grande, no podía enfrentarse a las legiones romanas en campo abierto. Pero lo que no podía prever era la furia que las tropas romanas liberarían esa tarde.
La batalla final entre Espartaco y las fuerzas romanas fue un enfrentamiento decisivo. Espartaco luchó hasta el último aliento, enfrentándose a los soldados romanos con la ferocidad de un hombre que no tenía nada que perder. Pero el número de enemigos fue demasiado, y la fuerza de Roma se demostró una vez más como invencible. Los gladiadores y esclavos que lo acompañaron murieron en la lucha, y Espartaco, herido, finalmente cayó en el campo de batalla. Su muerte fue el fin de la rebelión. Pero la historia no termina allí. Lo que Roma no comprendió es que, aunque Espartaco cayera, su nombre viviría eternamente. Roma aplastó la rebelión, pero Espartaco se convirtió en un símbolo, una leyenda, un nombre que seguiría inspirando a generaciones de hombres que luchan por la justicia, la libertad y la igualdad. El legado de Espartaco. A lo largo de la historia, Espartaco ha sido visto de muchas maneras, como un héroe, como un líder revolucionario, como un hombre que luchó por la dignidad humana. Pero también es cierto que sus hombres cometieron crímenes. La rebelión fue feroz, y Espartaco, aunque luchaba por la libertad, también se vio atrapado en la violencia que él mismo desató. Espartaco dejó un legado duradero, recordándonos que la lucha por la libertad es un desafío constante. Siempre habrá sacrificios, siempre habrá obstáculos, pero aquellos que se atreven a desafiar la opresión tienen el poder de cambiar el mundo. Espartaco demostró que incluso en circunstancias adversas, un líder puede inspirar un cambio significativo. ¿Qué podemos aprender de Espartaco? En un mundo lleno de injusticias, tal vez la verdadera lección es que, aunque el precio de la lucha por la libertad sea alto, la dignidad humana nunca debe ser negociada. Espartaco nunca buscó fama ni gloria. Su único deseo era regresar a su hogar, pero su lucha por la libertad trascendió todo eso, convirtiéndolo en una figura atemporal. Un legado imperecedero. Hoy Espartaco sigue siendo un símbolo de resistencia. Nos recuerda que el camino hacia la libertad es arduo, que la lucha por la justicia es constante, y que aunque el imperio más grande del mundo pueda parecer invencible, el espíritu humano es indomable. Espartaco no solo luchó por su libertad, luchó por un futuro en el que todos podamos ser libres. Si este relato te ha tocado, comenta abajo qué piensas de Espartaco y su legado, qué opinas de su lucha y su visión. Y si te ha inspirado, no olvides darle like y compartir este video con tus amigos. Suscríbete para más historias que desafían el poder y la historia.